¿Sabías cómo se probaba si los alimentos eran comestibles o no en la antigüedad? Hoy en el Magazine Curioso os lo cuento. Vayamos al principio, al Paleolítico, por ejemplo. Imagínate a nuestros ancestros que encuentran una valla y no saben si comérsela o no. Pues al principio fue todo con ensayo y error. Muchas veces el error era letal, obviamente, y acabaron adaptándose al final y conociendo más o menos cuáles eran las técnicas para saber que algo se podía comer o no. Y esto se basó en un método empírico. Por ejemplo, observaban a los animales y si un animal se comía una baya y no le sentaba mal, pues eso quería decir que probablemente a los humanos también les sentaría bien. Si por el contrario ese animal pues acababa en el suelo, obviamente no te ibas a atrever tú a probar lo mismo. Otro ejemplo de una técnica que usaban era que si tocaban una planta, por ejemplo, y les irritaba la piel, pues no iba a ser muy buena para la alimentación. O también si tenía un sabor amargo, probablemente tampoco iba a ser lo mejor para el estómago. Luego, en civilizaciones más complejas como Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma, ya desarrollaron una especie de método científico para saber si algo era comestible o no. Olían ese alimento, tocaban la piel para ver si también les irritaba o no. Luego chupaban un poco con la lengua sin llegar a tragar ese alimento, masticaban un poco, una pequeña cantidad y por último tragaban una cantidad minúscula. Y así poco a poco iban averiguando si algo se podía comer o no. Si a lo largo de las horas esa persona seguía viva, pues el alimento se podía comer, obviamente. De hecho, algunos textos del año 2000 a.C. ya describen este proceso en China. Y por otro lado también existía el oficio de catador real, como todos ya conocemos, en el que una persona pues cataba la comida que se le entregaba al emperador, al rey, etcétera, para saber si estaba envenenada o no. A medida que la humanidad avanzaba, que las civilizaciones avanzaban, hubo un fenómeno que lo cambió todo y era que empezábamos a recordar o más bien a notar qué era lo comestible y qué no. Por ejemplo, se empezaron a crear los herbarios de plantas que eran venenosas y plantas que eran curativas y este conocimiento también lo tenían los curanderos, chamanes de América, África y ellos sabían qué plantas curaban, cuáles podían matar y cuáles, dependiendo de la dosis, eran buenas o eran malas. Otro aspecto que también consiguieron dominar era que además de saber que era comestible y que no, consiguieron hacer que algunas cosas que eran venenosas mediante procesos como por ejemplo la fermentación de semillas en zonas de Asia volvían esos alimentos en comestibles, les quitaban esas toxinas que podían ser perjudiciales. Pero la verdadera revolución llegó entre los siglos XVIII y XIX cuando apareció la química, la microbiología, la toxicología y se empezaron a analizar ya en laboratorios pues sustancias microscópicas, toxinas, enfermedades alimentarias. Eso cambió el panorama completamente. Así que la próxima vez que veas algo en el que pone apto para el consumo, piensa en tus ancestros, piensa en todo lo que pasó la humanidad antes de que fuera tan fácil identificar si algo era comestible o no. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, dadle me gusta, compartidlo y nos vemos en el siguiente.